Unidad 1. Historia del cooperativismo. Analizar y conocer la historia del cooperativismo. 1.2. La Edad Media. La Edad Media. La Edad Media se extiende desde la caída del Imperio Romano a la caída de Constantinopla o descubrimiento de América, un periodo extenso de 1000 años. Durante la Edad Media desaparece la esclavitud, que es la base de las relaciones sociales en la antigüedad. Feudalismo. En la Edad Media nace el feudalismo como sistema de organización social. Uno de los antecedentes inmediatos del sistema feudal que se impuso en Europa entre los siglos IX al XII fue el de la tradicional institución franca de Basaticum, utilizada por Carlomagno para controlar de forma eficaz los territorios conquistados y tranquilizar de algún modo a su nobleza. La sociedad feudal. El soberano concedía a los nobles el usufructo, es decir, el derecho de gozar del rédito de grandes territorios llamados feudos. La concesión de la tierra constituía el beneficio que era entregado por el rey o el señor a cambio de cierta ayuda por un cierto número de años o como mucho hasta la muerte del señor. Pero con el paso del tiempo se fue haciendo hereditario, es decir, fue pasando de generación en generación a través del primogénito. La relación entre el rey y sus nobles, así como la del señor con el vasallo, establecida mediante una ceremonia solemne llamada investidura, está basada en la absoluta fidelidad. El vasallaje era el conjunto de obligaciones y deberes que la persona beneficiada, vasallo, tenía con el señor. Este, a su vez, se comprometía a defender a sus vasallos en cualquier circunstancia. El feudatario gozaba, a su vez, de un privilegio especial llamado inmunidad. Los feudos eran autónomos y, consecuentemente, en ellos no regía la ley real. De esta manera, el rey podía establecer las normas que considerara oportunas. El papado y el imperio y las universidades eran las tres instituciones sobre las que se asentaba el proyecto cristiano de integrar lo religioso, lo político y lo filosófico, científico de una sociedad ideal. El resultado de esta concepción fue la rígida estructura jerárquica que prevaleció en Europa durante la mayor parte del medioevo. El poder máximo correspondía al Papa, quien lo recibía por la gracia de Dios y facultaba a su vez al emperador para que ejerciera la autoridad política, siempre bajo la estricta adecuación a los preceptos de la Santa Sede.
A partir del siglo XIV, una profunda crisis social empezó a socavar los cimientos de este orden. El avance de la burguesía en Italia, en Francia y en las ciudades libres alemanas no tardó en concretarse en nuevas exigencias, tanto políticas como culturales, que eran incompatibles con los modelos de la civilización occidental. En el terreno político, dichas exigencias cuestionaban las dos instituciones primordiales, Iglesia e Imperio. En lo cultural, ponían en duda el fundamento de la idea escolástica, la unidad entre la fe y la razón. La escolástica. La escolástica tiene como expresión a sus pensadores como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que se constituyen en los teóricos de la Iglesia de mayor expresión. A su turno, ellos trataron de justificar el orden que prevalecía en la Edad Media. El legado patrístico, la tradición jurídica romana y el pensamiento griego constituyen las principales fuentes de los escritos medievales. Todos ellos, sin embargo, se mueven dentro del marco más amplio de algunas concepciones comunes. Estas representan un sistema de valores y creencias heredada de los padres de la Iglesia, que culmina con la idea de una comunidad instituida por Dios mismo y que comprende a toda la humanidad. Un convencimiento arraigado de que todo lo humano, como todo el cosmos, corresponde a un orden y jerarquía que siguen el modelo divino. Finalmente, la fe en que el hombre está destinado a una vida superior futura y que debe encaminarse a ella en el presente, subordinándolo todo a su fin último. Este será el substrato del lento desarrollo de una teoría de las corporaciones y de las sociedades que se entremezcla con el esfuerzo por comprender de modo racional a la Iglesia y al Estado, y que finalmente llevará a concebir con una más amplitud y rigor la naturaleza de toda sociedad humana. La Inquisición. El origen de este tribunal se sitúa hacia el año 1200, en que fue instituido en Roma por Inocencio III para proceder contra la entonces temible herejía de los albigenses. Francia no tardó en adoptarla, porque ya en 1229 se formó uno de esos tribunales por el conde de Tolosa. En España no arraiga hasta unos 2 siglos y medio después, durante el reinado de los reyes católicos, que en 1840 establecen la Inquisición en Sevilla. Su máxima actividad corresponde al siglo XVI y al reinado de Felipe II. En Portugal se introduce en 1557, cuando ya el Papa Paulo III había instituido la Congregación de la Inquisición con el nombre de Santo Oficio. Al pasar los españoles al continente americano y los portugueses a las Indias Orientales, llevaron consigo este tribunal, que luchaba para mantener la ortodoxia frente al naciente y pujante entonces protestantismo. Punto 1.3.
el individualismo y el liberalismo del siglo XVII. Las dos instituciones medievales, el papado y el imperio, cuyo declive ya se advertía en el siglo XIV, entraron en franca decadencia a principios de la centuria siguiente. El ascenso de la burguesía y la creación de las monarquías nacionales fueron, en el plano político y social, los efectos más visibles de esta crisis. En lo religioso, las crecientes dimensiones en el seno de la Iglesia cristalizaron el sistema definitivo contra la reforma protestante. El individualismo y el liberalismo del siglo XVII. La radical transformación que supuso el tránsito de la Edad Media a la denominada época moderna se reflejó inevitablemente en el campo de la cultura, de forma más concreta en el campo especulativo. El asombroso desarrollo científico filosófico del Renacimiento, siglos XV y XVI, sentó las bases para la configuración de la moderna mentalidad occidental. El Renacimiento se conoce con este nombre el periodo histórico que comprende aproximadamente desde el siglo XIV al XVI. El movimiento que arrojaría a la historia nombres tan fundamentales como de Leonardo da Vinci, Erasmo de Rotterdam, Maquiavelo y Giordano Bruno, y cuyo impacto se vería reflejado en acontecimientos tan importantes y dispares como el descubrimiento de América, la invención de la imprenta por Gutenberg y las reformas religiosas de Lutero, surgió en Italia debido sobre todo al deseo de recuperar el patrimonio literario y artístico de la antigua Roma y los restos de la civilización clásica casi extinguida en los siglos V y VI tras las invasiones y dominaciones bárbaras. Los grandes descubrimientos. A partir de la segunda mitad del siglo XV, los europeos descubrieron que los límites del mundo conocido hasta entonces eran muy distintos y superiores a los que imaginaban, que había otras tierras y otros continentes cuyas costas bañaban otros mares que se comunicaban entre sí. El conocimiento de la geografía de la Tierra supuso un espectacular impulso. No obstante, todo aquello que supuso el descubrimiento de América, el más importante es aquel reflejado en el desarrollo mercantil de Europa, gracias a los metales preciosos que invadieron este continente e hizo posible el surgimiento y consolidación de la burguesía y la toma del poder político por ella. El racionalismo. El extraordinario desarrollo que experimentó la ciencia durante el Renacimiento afianzó la confianza de los pensadores en las facultades intelectuales del ser humano para descubrir los principios fundamentales de la realidad. A la creciente valoración de la razón como método autónomo de conocimiento vino a sumarse a partir del siglo XV el fecundo aprovechamiento de las matemáticas en el campo de la física. Esta afirmación de las herramientas intelectivas basadas en la pura abstracción teórica
se plasmó a lo largo del siglo XVIII en el nacimiento de los sistemas filosóficos habitualmente conocidos como racionalistas. El hombre, cansado de la explicación y del dominio de la concepción filosófica que prevaleció en toda la Edad Media, empezó a explicarse racionalmente los fenómenos sociales. Fiso, Fisocracia y mercantilismo. La fisiocracia propugnada por Quesnay significa el poder de la naturaleza. Se ha adjudicado al sistema económico del liberalismo imperante en el siglo XIX, que veía en la naturaleza el fundamento de toda riqueza. Los fisócratas han dejado como lema de su escuela dejar hacer y dejar pasar, lo que significa que el Estado no debe involucrarse en la actividad económica. El mercantilismo es el sistema que funda la prosperidad de las naciones en el comercio, en la balanza favorable de las exportaciones. Individualismo y liberalismo. Todo lo expresado ha incidido para el nacimiento, florecimiento y consolidación del individualismo y del liberalismo en el mundo. El individualismo constituye el exponente unas veces de las libertades públicas con la Revolución Francesa, otras de la propiedad privada y la libre contratación y comercio. El liberalismo exalta el concepto de la libertad individual y social, basado en el concepto de orden natural armónico y libre de todas las cosas. Bibliografía. Nueva Enciclopedia Autodidáctica Lexus. Historia, tomo 4, edición 2009, impreso y encuadernado por Talleres Gráficos Peñaranda Sociedad Anónima, impreso en España. Fin.